¿Satisfecho? Agarra todo lo que quieras. Yo misma te voy a demostrar que eso que inventó Vanessa es una gran mentira. No quiero que esté cerca de ti, mi hija. Te lo advierto, Reinaldo Ibarra. Mira, tú no te metas, que esto es asunto de familia. No va a ser la primera vez que me meta, Manuel. Mi hija saldrá de aquí después de muerta. Pero antes, te voy a matar a ti. Yo solo traté de amarlos. Todo lo que yo pude. Como una leona. ¡Vengan! ¡Ayuda, auxilio, vengan! ¡Magen, es una emergencia! ¡Ay, Dios mío! No me siento nada bien. No me siento nada bien. Reinaldo jamás dirá que yo le disparé. Si yo fuera tú, no estaría tan segura, créeme. Me llaman marido en alquiler. Ay, perdóname, mamá. Pero pienso que no debiste lanzar todas esas acusaciones sobre Teresa Cristina enfrente de Patricia. ¿No? Pues yo pienso que Patricia sabe muy bien que su madre es incluso peor de lo que yo digo. Pues ahora estoy pensando que ella le disparó, pero por mí. ¿Por ti? Sí, yo estaba en el restaurante celebrando que Reinaldo me llevaría al altar. Ella escuchó todo, se volvió loca. Ay, tanto que Reinaldo tuvo que sacarla con sus empleados como si fuera un saco de papas. Como un saco de papas. Sí, así la llamó enfrente de todo el mundo. Dijo eso y ordenó que la sacaran a la calle. Ajá, pues qué bien. Bueno, pero ahora estoy pensando que por eso ella quiso vengarse y le disparó, mamá. Las escenas del papá de Sol quedaron buenísimas. Sí, buenísimas, pero ese psicópata va a querer matarme cuando las vea. En fin, ¿le falta mucho? A ver, ayúdame a seleccionar el material. Podemos trabajar toda la noche y así ganar un poquito de tiempo, ¿no? Va hecho, dale. ¿Quieres cuerpo? Yo también tengo cuerpo. ¿Quieres cadera? Yo también tengo cadera. Mira, y también tengo suelo. Eso es lo que quieres, cochinos. ¡Deja de grabar a mi hija! ¿Viniste a pedir disculpas? Sí, y quiero pedirles, por favor, una segunda oportunidad. Yo sé que me equivoqué y que me excedí demasiado. No estuvo bien. Quiero apelar a usted, señor Iván, y obviamente también al señor Eduardo, que pues es un gran compañero y sobre todo un excelente jefe, y a su buena voluntad. Que por favor me permitan volver a mi lugar de trabajo. Tú decides. Realmente lo que hiciste no sería perdonado por muchos gerentes menos pacientes que Eduardo, ni por muchos dueños de tienda menos tolerantes que yo. Siempre y cuando no te vuelvas a equivocar, si no, no hay vuelta atrás. Por ahora te quedas. Y no vuelvas a gritar en mi tienda. ¿Quedó claro? Tráeme un café. Es obvio que esas disculpas no son sinceras. Aquí todos te conocemos muy bien, Susana. ¡Ay! ¡Ya estás viendo, Eduardo! ¡Todos están encima de mí y luego no quieren que pierda la cabeza! ¡Oh! Buenos días. Aquí te traigo el desayuno bien temprano porque tengo muchas cosas que hacer. Y no quiero estar pendiente de que te estás muriendo de hambre. Muchas gracias por tu cariño y por tu confianza. No es cariño, ni preocupación, ni confianza. ¿Entonces qué es? Es un pedazo de pan, unos huevos fritos. Eso no se le niega a nadie, ni siquiera a un indigente que ande por la calle. Perdón, Griselda, en realidad no quería causarte ningún problema, pero da la casualidad que me dispararon justo enfrente de tu casa. Entonces, sí te dispararon, ¿no? No, tranquilo. No le voy a decir a nadie lo que acabas de confesar. Guardo el secreto para que la loca de tu ex esposa siga matando gente por ahí.
cosas no son así, Griselda. ¿Ah, no? ¿Y cómo son? Dime. Porque en realidad lo que pasa aquí es que no estamos hablando de cosas, sino de personas. Ese es el problema, ¿ves? Griselda, en realidad no es así. Aunque parezca que quiero ayudar a Teresa Cristina, lo que quiero es conseguir pruebas reales para poder denunciarla. A ver, ¿y qué mayor prueba que tú, como testigo que te disparó? Porque yo no puedo ser testigo en eso. Forcejeamos, el arma se disparó, aunque ella me haya disparado a mí, será mi palabra contra la de ella y saldré en libertad. A ver, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Que toda mi familia y yo tenemos que acostumbrarnos a vivir con una asesina en serie que vive al otro lado de la calle? ¿Es eso? No, lo que te quiero decir es que por favor me des un voto de confianza. Eso quiero decirte. ¿Y se puede saber por qué tengo que confiar en ti, Reinaldo? Porque quiero lo mejor para ti y para tu familia, por eso. No es fácil confiar en una persona que te traicionó. Yo jamás te traicioné, Griselda. Solo el tiempo me va a dar mi lugar. Yo lo que quiero es lo mejor para ti y para tu familia, ya te lo dije. Por favor, que Teresa Cristina no se entere que estoy aquí, que tú me estás ayudando, por favor. ¿Te levantaste con el aroma de mi café? No, con el escándalo de los gallos del vecino. Uy, veo que te levantaste de mal humor. Está ácida. Igual que tú. Ay, sí, estoy ácida, malhumorada. ¿Y cuál es el problema? Pero no es por lo que tú piensas. No me digas que agarraste de nuevo a Quique. Más respeto, José, más respeto. ¿Sí o no? No, pero estuve cerca. Sí, es que yo lo sabía. Quique salió a papá. No, le desees ese mal a tu hijo, no. ¿Y qué? Aquí, entre nos, como amigos que somos, cuéntame, hagamos costura. Cuéntame los detalles sórdidos. ¿Sabes qué? Te lo voy a contar para que no te pongas a imaginar tonterías. Solo nos dimos un beso, pero le di el beso. Lo dejé rendidito así por este cuerpecito. No hay dudas. Esta es una runcha, churnia, precuncia, tronclichernia profesional de verdad. ¡Qué gran garbimba! ¿Esa pantalla dice el camino para ir al colegio, papá? Sí. ¿Voy a poner la dirección de mamá? ¿Podríamos ir a buscarla? No. ¿Reinaldo y la abuela están juntos otra vez? Pero te despertaste muy preguntón hoy, Quiquito, ¿eh? Mira, eso es un poco complicado, pero cuando seas más grande tú vas a... No puede ser. ¿Qué pasó, papá? Disculpa. Es ella. Es la mujer que intentó matarme. Tú sí que eres un amor. Se me ocurre proponerte algo. Cuéntame. Un brindis. Claro, por una noche maravillosa. A mí también se me ocurre una propuesta para hacerte. Y seguramente me va a encantar. Yo soy un poco tímida, aunque no lo parezca. Pero si seguimos bebiendo, ahí sí me relajo y... Tú sabes, a lo mejor me animo.
Salud, entonces. ¿Tienes visita? ¿Para mí? ¿Se puede saber qué estás haciendo en mi lugar de trabajo? ¿Y cuál es el problema? Tú no fuiste a dar un show en el mío. Tú trabajas en un bar. Es diferente. ¿Ah, sí? Pues quien comenzó con todo esto no fui yo. Fuiste tú. Tú lo comenzaste, yo lo termino. ¿Vamos a hablar a la calle, sí? Va a ser aquí. Además, no vamos a conversar un diablo. Tú te callas y me vas a escuchar calladita. Si tú piensas que viniste aquí, que puedes venir a hablar... La próxima vez que me busques para hablar sobre mi relación de amistad con el maestro Máximo, te voy a tener que golpear. ¡Ay, cálmate! ¡No me calmo! Y si estás buscando algún culpable porque tu relación con Máximo no funcionó, pues búscate a otra. Chao, Edu. Gracias. Ay, Que estés bien. qué simpática. Es ella. Es Carla. Papá, ¿dónde vas? No me quiero quedar aquí solito. Es solo un instante, Kikito. Ya vuelvo. Tranquilo. ¿Sucede algo, señor? Sí, me encontré con una conocida. Necesito hablar con ella. Cuida a Kikito. Voy a pedir refuerzos para que lo acompañen, señor. No, tranquilo, no es necesario. Ya se fue. Pues yo sigo pensando que es un error que dejes que ese tipo te entreviste. Yo también, pero así me voy a sentir mejor. La gente tiene que saber realmente cómo fueron las cosas. Pues está bueno. Entonces yo me quedo con la niña mientras tú haces la dichosa entrevista. Gabriel, sé que tienes mucho trabajo, así que pues contraté a una nani profesional. Una nani, es una niñera. Ah, claro. Ella se va a encargar de cuidar a Victoria y así tú te puedes ir a trabajar a Tacobar. Pues como quieras. Pero pues tú sabes que para mí nunca es molestia cuidar a Victoria. ¿Y tú conoces bien a esa...? Nani. ¿A esa? Sí, la conozco, es de una muy buena agencia y yo me entrevisté con ella en otra oportunidad. Bueno, pues de todas maneras, cuando llegue yo le voy a echar bien el ojo, ¿eh? Quiero estar seguro de que hará el trabajo mejor que yo. No, mejor que tú, nadie, Gabriel. Pero pues no podemos estar en todo y tú no puedes dejar de trabajar y... Qué cosa más chula. Pero, igualita a su papá, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Y Esther dónde va a recibir al periodista? Aquí mismo. ¿Aquí en la sala de juntas? Así es. Esther me pidió que fuera aquí en la empresa y yo pensé que era el lugar más indicado. Ok. Ay, no, Antonio, no debería dejar a mi padre como está ahora. Pati, tranquila, sí. Yo te dije que eso es lo que él quiere. No lo voy a hacer. Patricia, él sabe que estás en plenos exámenes y por eso él quiere que vayas a la universidad, ¿sí? Y yo te voy a dar un consejo de médico. Si tú quieres que tu papá se mejore, es mejor que le hagas caso y no le lleves la contraria. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy seguro. Ok, está bien. Entonces debería ir a hablar con mi madre por lo que le hizo a mi padre. ¡Error! ¿Error por qué? Porque he intentado llamar a tu mamá al celular y a la casa y no está. Desapareció así que usted, como una niña muy buena, se va a la universidad. Está bien. Entonces me meto en la casa, me siento en las escaleras hasta que llegue mi madre. ¡Patricia! ¡Ey! Tu mamá está fuera de control y tú misma lo dijiste. Por eso quiero ir a hablar con ella para que me explique por qué. Yo no voy a permitir que te pase nada malo. ¿Entendido? Así sea arrastrada o amarrada, te llevo a la universidad. Así que tú decides, por las buenas o por las malas. Aunque por las buenas es mucho mejor.